Hola, espero que estés muy bien. En este video quiero mostrarte el funcionamiento de una barra de sonido de la marca Sony con un televisor de la marca LG. Y es que muchas personas se preguntan cómo hacer para que el Magic Remote o control mágico del televisor LG pueda controlar el volumen, el encendido y el apagado de la barra de sonido de la marca Sony. Lo primero que quiero decirte es que esto solamente es posible conectando la barra de sonido al cable por medio del cable HDMI al puerto HDMI del televisor que sea compatible con eARC o ARC. Es decir que si bien conectando por ejemplo la barra de sonido Sony al televisor LG vía Bluetooth se puede de una forma más o menos limitada modificar el volumen, es decir que se puede modificar, pero sí o sí en algunas ocasiones habría que utilizar el control remoto de la barra de sonido. Lo que la mayoría de personas quieren es poder tener control casi que total de la barra de sonido Sony también con el Magic Remote del televisor LG. Entonces, como te digo, debes conectar la barra de sonido vía cable HDMI al puerto HDMI del televisor, como te muestro, que sería este compatible con ARC o eARC. Luego oprimes este botón del Magic Remote para que te aparezcan las opciones de entradas. Usualmente los televisores LG reconocen casi que de forma inmediata las barras de sonido de diferentes marcas, incluyendo esta de la marca Sony. Luego de esto entonces lo que debes hacer es cerciorarte si realmente el televisor reconoció la barra de sonido. Le das clic aquí donde dice dispositivos de audio y te cercioras que esté sintonizada donde dice dispositivos HDMI. Vamos a realizar una prueba a ver si de forma automática reconoció la barra de sonido de la marca Sony. Ante la reina Néferes, mi madre. Lo vi cuando el Imperio Negro vino a reclutarnos para su último ataque en Mialota. Mi madre. Entonces sí, efectivamente la sincronización de forma automática se llevó a cabo. También, por supuesto, si decidieras apagar el televisor con el Magic Remote, la barra de sonido de la marca Sony se apagaría automáticamente, y si decidieras encender de nuevo el televisor, la barra de sonido de la marca Sony también se encendería de forma automática, que es, como te digo, lo que la mayoría de personas quieren, poder controlar esos dos aspectos con el Magic Remote para evitar utilizar dos controles remotos al mismo tiempo. No obstante, debes entender que los modos de audio obviamente no van a estar disponibles como te muestro en este momento, pero el modo de audio predeterminado por medio de la barra de sonido Sony me parece que está más que bien. Pero por supuesto, supongamos que la sincronización de forma automática entre la barra de sonido de la marca Sony y el televisor no se llevó a cabo de forma automática por alguna razón. Entonces te va a aparecer esta opción. Es decir, primero entonces lo que debes hacer es oprimir el mismo botón de las entradas. Te va a reconocer la barra de sonido, pero muy probablemente la sincronización no se llevó a cabo de forma automática entre la barra de sonido y el Magic Remote de tu televisor LG. Por lo cual entonces te va a aparecer primeramente esta pantalla. Vas a seleccionar la entrada HDMI donde conectaste la barra de sonido, que en este caso sería la HDMI 2, que es la compatible con canal de retorno de audio. Le vas a dar clic aquí donde dice administrar configuración. Le vas a dar clic aquí donde dice iniciar la configuración. Escoges entonces aquí donde dice barra de sonido, obviamente. Le das clic en siguiente. Vas a esperar a que cargue esta pantalla donde te muestra ejemplos de marcas. En este caso entonces vas a escoger de la marca Sony, obviamente. Le das clic donde dice siguiente y donde dice aquí iniciar prueba. Esperas a que cargue esta pantalla. Luego entonces lo que vas a hacer es darle clic con el botón de la ruedita del Magic Remote donde dice encendido. Como vas a ver entonces la barra de sonido se ha encendido, por lo cual a esta pregunta donde dice el botón encendido funcional correctamente en la pantalla barra de sonido cuando lo presionó, le vas a dar clic aquí donde dice sí. Entonces de esta manera la sincronización se ha llevado a cabo entre la barra de sonido de la marca Sony y tu televisor de la marca LG, o más concretamente
con el Magic Remote o control mágico de tu televisor de la marca LG, para que, como te digo, puedas controlar la salida de audio, para que puedas controlar el volumen, el encendido y apagado con el Magic Remote y de alguna forma te libres de tener que utilizar dos controles remotos al mismo tiempo, lo cual desde mi punto de vista me parece lo más útil. Ahora bien, para conectar la barra de sonido Sony a tu televisor LG vía Bluetooth, lo primero que debes hacer obviamente es encender la barra de sonido Sony y le vas a dar clic donde dice Input hasta que en la pantalla de la barra de sonido aparezca BT Pairing. En este caso entonces lo que has hecho es que la barra de sonido esté disponible para ser reconocida, en este caso por tu televisor de la marca LG. Lo que haces entonces es irte a este menú. Luego entonces le vas a dar clic aquí donde dice audio, luego acá en salida de audio, luego vas a darle clic acá donde dice usar una bocina inalámbrica, luego le vas a dar clic aquí en estos tres punticos y entonces acá automáticamente el televisor va a buscar los dispositivos compatibles, que en este caso sería la barra de sonido Sony, que ya la ha reconocido de forma rápida. Das clic entonces en ella y la conexión se va a llevar a cabo también de una forma muy rápida. Ahora lo que vas a hacer es irte de nuevo a este menú y cerciorarte de que la salida de audio sea por medio del dispositivo Bluetooth, en este caso la barra de sonido de la marca Sony. Ahora bien, el control de volumen se puede realizar de forma automática por medio del Magic Remote, pero como te mencioné antes, existe una leve limitante. Por ejemplo, con una barra de sonido de la marca Samsung, la limitante era de que el audio de la barra de sonido siempre debía estar en 100 con el control remoto de la barra de sonido, para poder entonces aprovechar al máximo y poderla controlar en ese caso con el control remoto o con el Magic Remote. En este caso, con esta barra de sonido Sony, la digamos leve limitante es que el cambio de audio es demasiado brusco, tanto cuando decides subir el volumen como cuando decides decrecer la cantidad de volumen, como te voy a mostrar. En ese momento sentimos que estábamos destinados a la grandeza. Bueno, podría realmente verse como una ventaja y una desventaja dependiendo de cada usuario, porque a algunos les gustará que sea algo más gradual y a otros tal vez aprecien de que sea algo repentino. Realmente es cuestión de gustos, pero para mí es una leve limitante. ¿Qué opinas tú al respecto? Por cierto, vía Bluetooth solamente se puede controlar como tal el volumen, pero no el encendido y el apagado de la barra de sonido Sony. Es decir, que al apagar el televisor, la barra de sonido Sony sigue encendida, por lo cual en este caso tendrías que apagarla con su control remoto. Entonces, por eso te decía que lo más recomendado sería conectar las barras de sonido a los televisores vía cable HDMI. Ahora bien, si decidieras conectar tu barra de sonido de la marca Sony por medio del cable digital óptico a tu televisor LG, por supuesto lo puedes hacer. Aquí ya lo he realizado. Lo importante que debes hacer, por supuesto, es que aquí en Input, en la barra de sonido, debes seleccionar donde dice TV y luego irte a este menú de tu televisor LG y seleccionar acá donde dice salida de audio. En este caso óptico, tú decides si óptico más las bocinas del televisor o si solamente seleccionar para que la barra de sonido se escuche sola. Pero desde mi punto de vista, aunque la sincronización es buena entre los parlantes del televisor y la barra de sonido, la calidad no es la mejor, porque la calidad de los altavoces del televisor no suele ser la misma en comparación a una barra de sonido, pero de todas formas aquí te voy a dejar una prueba para que puedas juzgar por ti mismo. Todavía no entiendes. Tienes mucho que aprender antes de ser reina. ¡Madre! ¡Madre!
Viste que apareció un aviso de que la barra de sonido está desconectada, pero ese aviso era que está desconectada vía Bluetooth. Pero obviamente vía cable digital óptico sí está conectada. Entonces, bueno, una limitante en este caso de conectarla vía cable digital óptico es que el volumen como tal te toca por separado, como viste, es decir, utilizar dos controles remotos al mismo tiempo. No hay forma de controlar el volumen de la barra de sonido con el Magic Remote. Por lo cual entonces, como te reitero, aunque ambos dispositivos se pueden escuchar al mismo tiempo conectando la barra de sonido Sony por medio del cable digital óptico, no es lo más óptimo en términos de calidad, pero obviamente tú decides. Por ende, como ya te he dicho desde el principio, lo mejor sería conectar tu barra de sonido de la marca Sony por medio del cable HDMI, aunque sí es cierto que hay barras de sonido que no incluyen el cable HDMI, por lo cual te tocaría comprarlo por aparte. O la segunda mejor opción sería conectarla vía Bluetooth, sobre todo por lo que tiene que ver con utilizar solamente un control remoto al mismo tiempo para evitar tener que utilizar dos controles remotos al mismo tiempo. No sé qué piensas tú al respecto, por favor déjamelo saber en la caja de comentarios, y si este video te ha gustado te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.